Hola. Es para mí un placer darles la bienvenida. Soy Ana, y queremos agradecerles a todos el interés y el tiempo que han reservado para ser parte de este evento. Antes de empezar, sepan que sus micrófonos permanecerán apagados para mejor calidad de sonido de nuestros speakers, pero todas sus consultas o dudas las pueden realizar a través del chat que está en esta plataforma a la derecha. Me queda darles una cálida bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Empecemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a esta nueva sesión del Sayor Analytics Conference 2021, donde la idea es poder conversar sobre los datos como valor del negocio. Me acompaña Pablo Grasso, gerente de soluciones de plataforma y tecnología de SAP. Gracias, Pablo, por acompañarnos. Gracias, Fran. Y también, perdón, te pisé, Sergio Zagaria, también ejecutivo de Sayor Analytics para Argentina. Sergio. Gracias, Francisco. Bueno, gracias a todos por compartir este tiempo con nosotros. Bueno, bien, buenísimo. A ver, arranquemos, ¿sí? Sin mucho más preámbulos. No sé, Pablo, Sergio, ¿cómo nos organizamos? Bueno, yo quiero que Pablo nos cuente qué tiene SAP para comentarnos respecto a cómo se le puede sacar el mayor valor a nuestros datos. Bueno, buenísimo. Dale, Sergio, gracias. Bueno, buenas a todos. Permítanme compartir. Bueno, una de las preguntas que nos hacen todos los clientes es, tengo muchos datos, ¿sí? Por todos lados, silos de datos, ¿sí? Y la verdad que no le puedo sacar jugo, no le puedo sacar valor a esos datos, especialmente para los usuarios de negocio. La mayoría de las veces IT deja los datos, pero después los usuarios les cuesta mucho conectar a esos datos y como les cuesta mucho, por ahí tampoco confían mucho en los datos, empiezan a tomar datos, ¿no? Por afuera, ¿no? Información por afuera, empiezan a armar esos Excel, después los informes, bueno, y todo eso, como verán, implica varios problemas, ¿no? El primer problema es un tema de gobierno, donde se están manejando datos por fuera del control de la organización, y por otro lado, los tiempos, ¿no? Que para sacar reportes que pide este negocio, para reuniones y demás, por ahí se tardan muchísimos días porque justamente hay que hacer todas estas tareas manuales, ¿no? Y tratando de pegar, ¿sí? Los datos manualmente. Por eso SAP, y ahora les voy a compartir un video muy interesante, tiene una estrategia, ¿sí? De datos y analíticos unificados para justamente permitir darle valor a esos datos al negocio. Entonces, bueno, vamos con el video y seguimos. Dale. Data can be difficult. It can be frustrating. You wait too long for the right information. You struggle with silos getting in the way. And the whole time, you're fighting to integrate all your sources. The thing is, data doesn't need to be a challenge. It can be an opportunity. SAP helps you unlock the full value of data. By managing data through its entire lifecycle, from the initial storage to the real-time analytics, you'll be able to quickly harness the power of information. Getting value from data is a journey, and we're here to help. Choose the solutions you need depending on your goals. You decide where to connect your critical data, whether it's from SAP or not. The freedom is yours. Flexibility, agility, and insights give you value from data. SAP's unified data and analytics solutions are built upon the data value formula, helping you turn raw data into business outcomes. Volume, quality, and use equals value. To handle the ever-growing volume of data, deploy a cloud-based database as a service. To ensure the quality of data, use a data warehouse to simplify data management. Next, what matters is being able to easily understand your data. Do this with a powerful self-service solution that combines business intelligence, planning, and predictive analytics. Empower the entire business to quickly gain insights. All this gives data purpose. We know that the challenges of today aren't the same as the challenges of tomorrow. What's important is being ready for any situation.
With the solutions within SAP Business Technology Platform, you can unite data and analytics together. Get ready to make an impact. Give your data purpose with SAP's Unified Data and Analytics Strategy. Bueno, muy bien. Bueno, la verdad que este video me encanta porque en muy poco tiempo, a mí me gusta hablar demasiado, explica realmente cuáles son las problemáticas, ¿no? y cuál es el abordaje de SAP al respecto. Y no es que lo diga SAP o lo diga yo en este caso, sino que acá tenemos un análisis de Regina Corso, que para los que están, digamos, ahí en el mundillo, es muy reconocida, Regina Corso Consulting, pero pueden agarrar informes de Forrester, Gartner y demás. Y claramente, a pesar de que los clientes dicen, no, tengo que Big Data, entonces hacen inversiones gigantes, ¿no? En infraestructura, data lakes, data marts, data warehouse, data todo, ¿no? Y a pesar de todo eso, el 76%, ¿sí? Dice que es muy limitado acceder a los informes, porque complejo, ¿no? Es muy complejo el entorno de datos que tienen. Está muy bueno, en los 90, por ejemplo, era mucho más fácil, ¿no? Teníamos 4 o 5 aplicaciones, una data warehouse central y hacíamos los reportes. Ahora, la cantidad de fuentes que hay es cada vez más grande, los sistemas son cada vez más heterogéneos. No los tenemos solamente en nuestro ambiente, sino que interactuamos con un montón de soluciones en la nube. Ya el concepto de data lake, data warehouse, ¿no? Se está cada vez unificando un poco más, compartiendo características. Tenemos sensores, tenemos redes sociales, tenemos cada vez más información y todo eso, digamos, ¿no? Requiero analizarlo y gobernarlo. Obviamente en los 90 la toma de decisiones era mucho más sencilla que ahora. Hoy se maneja, ¿no? El mundo se mueve muchísimo más rápido, mucho más competencia, mucho más variabilidad, pandemia en el medio, bueno, todo eso hace que requeramos agilidad, ¿sí? Fíjense que el 50% de los datos son accesibles para el usuario. Entonces, cuando ven que son inaccesibles, empiezan, ¿no? A armar sus propios datos. Y lo que nos pasa, por lo general, y realmente casi conocí muy pocas empresas que no tengan soluciones departamentales. Entonces, no hay una solución gobernada centralmente por IT, sino que cada área, como IT, según ellos, no le da mucha bola, empiezan a comprar sus soluciones de BI, de datos, ¿no? Claro, imagínense eso al gobierno, para el gobierno, a nivel seguridad, ¿sí? A nivel compliance, ¿no? En el gobierno es un agujero muy grande y eso hay que tratar de que IT tome el poder, el gobierno de los datos, pero darle, ¿sí? Darle el empowerment a los usuarios, ¿sí? Para que puedan acceder a esos datos fácilmente, ¿ok? Tener agilidad en la extracción de la información, ¿no? Por supuesto, y sobre eso podemos hablar muchísimo, ¿no? Pero hoy lo que pasa a los usuarios por lo general es, los datos están en distintos sistemas y no sabe cómo acceder. Terminan sacando los datos de un sistema, los pasan a un Excel, después arman informes en Excel, los ponen en una herramienta de BI, o sea, realmente es todo muy manual. Y no estamos hablando de empresas chicas, hay empresas grandes que hacen esos procesos. Empresas grandes, y me canso de ver, que tienen soluciones departamentales. O sea, cuando digo departamentales es que cada área, marketing, comercial, finanzas, cada una tiene una solución distinta para hacer lo mismo, ¿no? Totalmente. Cada vez lo vemos más, incluso también, o sea, una solución distinta, no solo en la gestión del dato, sino hasta en la capa de explotación, diferentes proveedores, vendor, que un poco lo que decías es, después te lleva a que para IT sea inmanejable, ¿no? Cómo dar seguridad o hasta algo mucho más técnico, cómo darle soporte. Finalmente tengo que tener un equipo que conozca todo, ¿no? Claro. Tenés que tener un ejército de nerds, digamos, detrás de todo esto, ¿no? Después hay varias cosas que se están debatiendo a nivel global actualmente, ¿no? Se están debatiendo el valor, esto está bueno, no viene al caso un poco de lo que estamos hablando ahora, pero las cosas que se están debatiendo ahora, ¿no? Y cómo la tecnología cambia tanto, que a veces lo que parecía, digamos, el paraíso con
con los almacenes no SQL, digamos, ¿no? Que se pusieron muy de moda, después terminan siendo un problema. Al principio está todo bien, pero administrarlos, manejarlos, sacar información, todo es muy complejo. Entonces necesito tener un batallón de gente. No todas las empresas tienen un equipo dedicado como Google. Google es una empresa orientada 200% a los datos. Tiene un batallón de gente técnica para eso. Pero acá hay una empresa que se dedica al agro, que se dedica a alimentos, a la banca. Ese es su negocio, no es los datos. Entonces, no tiene un ejército de gente. Entonces, lo que tiene que hacer es simplificar las cosas, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, la tecnología está, pero, digamos, muchas veces algunas tecnologías requieren mucho trabajo, mucho trabajo. Siguiendo con el concepto y ahí se hablaba un poco de la Business Technology Platform, nuestra estrategia de datos y analíticos unificados está concentrada en lo que nosotros llamamos la Business Technology Platform, ¿sí? Esta Business Technology Platform es la que sustenta toda nuestra estrategia en este diagrama que ven acá, que parece una hamburguesa, yo le digo diagrama de hamburguesa. Esta es la estrategia un poco de SAP en general. La Business Technology Platform sustenta todas nuestras soluciones, embebiendo muchas de estas tecnologías de analíticos, base de datos, obviamente esta parte de integración y extensibilidad también, la parte de aplicaciones e integración, pero estamos embebiendo, ¿no?, analíticos, inteligencia artificial, ¿no?, en nuestras propias soluciones. O sea, cuando uno tiene un S4, por ejemplo, ya tiene analíticos embebidos y eso los provee la Business Technology Platform. Pero también los usuarios, ¿no?, los clientes, los partners, ¿sí?, pueden utilizar la plataforma justamente para tener sus datos bien analíticos unificados y darle a esos datos valor para el negocio, no importa si son SAP o no SAP, ¿no? Porque acá tenemos una visión holística. Esa es la primera pregunta que surge, Pablo. Los clientes te preguntan, para poder acceder a la plataforma, ¿tienen que ser clientes SAP? No, para nada. ¿Tienen que estar en el S4HANA? ¿Tienen que tener? No, para nada. Obviamente la plataforma tiene una ventaja respecto a la integración y contenido de negocio para las soluciones SAP, ¿no? Entonces, cuando uno compra una solución de Data Warehouse, por ejemplo, o de analíticos, tengo un montón de contenido de industria preconstruido ya por SAP, listo para utilizar, ¿no? Y eso lo hace, digamos, mucho más rápido cualquier tipo de implantación. Ahora, también lo mismo puedo construirlo, ¿no?, y conectarlo a una solución no SAP. Y de hecho tengo capacidades de integración con cualquier base de datos o repositorio, data lake, no SAP, ¿sí?, y cualquier tipo de aplicación también no SAP, o sea, otros RP, redes sociales, otras soluciones, a través de las herramientas de integración de datos y de aplicaciones que también provee la Business Technology Platform. Entonces, no son temas aislados, ¿no? Cuando uno está queriendo hacer integraciones, no es solo de una base de datos, sino poder integrar también de otras aplicaciones o inclusive de redes sociales. Esta plataforma, que se llama Business Technology Platform, o BTP o BTP, ¿sí?, está montada o está concebida sobre tecnologías 100% abiertas y de punta. Entonces, las soluciones un poquito que vamos a ver ahora están basadas sobre tecnología de Kubernetes, ¿sí?, Gardener en particular, ¿sí?, Kima para aplicaciones. O sea, estamos utilizando, digamos, lo último en tecnología, ¿sí?, que hay en el mercado, y eso nos permite también tener un approach que muy pocos tienen en el mercado, que es el de un approach multi-cloud. ¿Qué significa esto, el approach multi-cloud? Que los servicios de la Business Technology Platform, y acá estamos hablando ahora concentrándonos en lo que es datos y analíticos, ¿sí?, los puedo servir desde cualquier proveedor de infraestructura, como estos que están acá abajo, ¿no? Entonces, si por ejemplo tengo algunas otras fuentes de datos, o mi data lakes, en Google tengo un BigQuery o un Amazon S3, ¿sí?, o un Azure Data Lake, ¿sí?, o un SQL Server en Azure, puedo tener mis soluciones de datos analíticos para
integración y explotación en Azure, en Amazon, en Google, o si abro una oficina en China, también lo puedo tener en Alibaba. Entonces, esto es una ventaja importante, que inclusive puedo tener servicios en distintos lugares, regiones y infraestructuras. Y lo bueno que es siempre hablando con SAP, o hablando en este caso con ustedes, con Seller Analytics, o sea, no es que tienen que hablar con Azure, Amazon, ¿no? Simplemente uno aprovisiona el servicio en el data center, ¿no? En la tecnología de su elección. Eso está muy bueno. Después hay, entonces, a nivel tecnológico estamos hablando de algo nuevo. Acá no hay tecnologías viejas de SAP, son tecnologías de última generación. Approach multi-cloud, eso es un diferencial importante. Después hay una parte que tiene mucho que ver con datos, no voy a hablar mucho ahora porque da para hablar muchísimo, que es Business Process Intelligence, que en realidad también tiene que ver con convertir los datos en valor. Pero en este caso me permite, a partir de los datos, analizar los procesos de la compañía. O sea, la compañía tiene procesos, ¿sí? Procesos para compras, para ventas, para recursos humanos, ¿no? Por ejemplo, no sé, procesos procure to pay o lead to cash o hire to retire, ¿no? O sea, son todos macroprocesos que todas las compañías corren en soluciones SAP o en no SAP. Y Business Process Intelligence lo que hace es, en base al análisis de los datos e inteligencia artificial, me permite recrear y analizar el proceso y analizar las ineficiencias de los procesos, con lo cual puedo tener una visión, ¿no? Dos caras de la misma moneda de los datos. Por un lado, la analítica, su análisis financiero, planificación y predicción, pero también analizar los procesos que están corriendo por detrás y ver si son eficientes o no. ¿Tá? Entonces, esto también es muy interesante y quizás da para otra charla adicional. Bueno, y siguiendo con esto, digamos, para resumir, ¿no? Los 4 pilares fundamentales de la Business Technology Platform: Database, Data Management y Analíticos, ¿sí? Que están acá, ¿sí? Básicamente se dedican a convertir los datos en valor para la organización, que después puede utilizar herramientas de integración, obviamente, para integrar fuentes, otras fuentes, redes sociales, hacer adaptaciones, ¿no? Y la parte de aplicaciones, porque, bueno, tengo los datos, pero después quiero hacer una aplicación móvil para consumirlos, también lo puedo hacer, ¿no? Pero nos vamos a concentrar acá en datos en valor. ¿Y cómo lo hacemos? Hasta ahí me encanta. Es más, en el video me llamó la atención, ya que pasaste el slide, también lo de la fórmula del valor. Me interesa a eso vamos. Ese punto, ¿no? Esta fórmula está muy buena, porque uno a veces pregunta, bueno, ¿y qué significa el valor de los datos? ¿No? Entonces, está bueno ponerlo en una fórmula, ¿no? Los ingenieros nos gusta meter todos en fórmulas. Y esta fórmula está muy buena y hace mucho sentido, ¿no? Nos gusta dibujar, por eso dibujo, ¿no? Acá me ven garabateando el PowerPoint, pero también nos gustan las fórmulas. Y esta fórmula realmente tiene muchísimo sentido. ¿Qué es el valor de los datos? El valor de los datos tiene que ver con el volumen, la cantidad de datos de cualquier tamaño y de cualquier fuente, ¿sí? Multiplicado por la calidad de los datos, ¿sí? Y multiplicado por el uso de los datos. ¿Y esto qué significa, no? ¿Por qué tiene valor? Y viene un poco a lo que hablamos antes. Big Data, ¿no? Está de moda, cool, quiero Big Data, ¿no? Hay como buzzwords, ¿no? Esos names, viste que tú dices, no, Big Data, blockchain, RPA, están, ¿no? Todos hablando hay que ir para ahí, pero por ahí después aplicarlo, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Entonces, me invierto un montón, almacenes de datos, todo. Tengo el volumen de los datos. Pero si la calidad de esos datos no es buena, el valor, ¿no? Si la calidad de los datos tiende a cero, ¿sí? Tiende a cero, el valor es cero. Tengo muchos datos, pero de cero calidad, la gente no confía en los datos, nadie los va a usar, el valor es cero. Ahora, puedo tener datos, muchos datos, ¿no? También tengo que tener la capacidad de concentrar un montón de datos, integrarlos de cualquier tipo, de cualquier fuente, ¿sí? Y soportar grandes cantidades de volumen, eso es importante también, si no también el valor es cero, ¿sí? Pero aunque tenga volumen y calidad, tengo un montón de datos con una calidad excepcional, pero nadie los puede utilizar.
es imposible acceder a la información y utilizarla. Y si el usuario final, y cuando hablo de usuario final, no hablo esta personita que está acá, no es IT, es el usuario de negocio. Si tu usuario de negocio no puede utilizar la información, el valor es cero. Entonces, el valor para la organización, en definitiva, es termina en la usabilidad. El usuario se pregunta, ¿no? Quiere responder las preguntas que se hacen, ¿no? Normalmente. Y acá un poquitito, digamos, en cómo, digamos, por ahí, para ir más rápido, ya ir reduciendo un poco bueno, cuáles son las soluciones, qué es lo que tiene SAP. Podemos machear un poco las soluciones que tiene SAP con esta fórmula, un poquito, ¿no? Y un poco por qué estos datos analíticos unificados, porque van a ver que muchas soluciones tienen capacidades similares en algunas cosas, ¿no? Porque esto de datos analíticos unificados es algo que es un hecho, es nuestra estrategia y van a ver cada vez más cosas que se están integrando entre sí. Ya no es una base de datos es analítico, es todo, ¿no? Junto. Y, por ejemplo, cuando hablamos de datos de cualquier tamaño, bueno, hablamos de HANA, ¿no? HANA es nuestra plataforma de base de datos que soporta el ERP con teras y teras de información, porque está todo el volumen de las transacciones de negocio, ¿no? Nosotros justamente acabo de tener una reunión con Mercado Libre. Mercado Libre es gran usuario de esto, y tienen billones de registros por día, ¿está bien? Billones. Y bueno, eso en algún lado se tiene que procesar, lo hace el ERP, lo guarda en HANA, ¿no? Bueno, HANA realmente es una plataforma que permite procesar grandes volúmenes de datos, ¿sí? En tiempo real, porque es in-memory, ¿no? Entonces tenemos esa capacidad. Pero también HANA tiene la capacidad de integración. En la misma plataforma puedo integrarme con un data lake, cualquiera, Google, Azure, Amazon, cualquier data lake, fuentes de datos, Excel, no sé, ¿no? Base SQL, Oracle, contra cualquier base de datos me puedo integrar. Y algo que tiene que ver también con la calidad es romper con los conceptos de los staging. O sea, muchos clientes, y muchos con los que he estado hablando este año también y todos los años, empiezan a hacer los staging de información. ¿Qué son los staging? Empiezan a agarrar, ¿no? Almacenes centralizados y empiezan a replicar datos de las fuentes de los sistemas transaccionales hacia este lugar, ¿sí? Para después ahí hacer transformaciones y poderlo después consumir. Bueno, eso ya quedó en el pasado, ¿sí? Lo que hay que hacer, porque eso genera latencias, genera disparidad en los datos, porque esas replicaciones, no necesariamente el dato que está replicado no está en tiempo real con lo que está sucediendo en la fuente. Entonces, con esto, digamos, podemos conectarnos directamente a la fuente sin replicar el dato. O sea, HANA tiene la posibilidad de no solo replicar el dato, sino de virtualizar el dato. ¿Qué significa? ¿No? Supónganse que corporativamente, bueno, una empresa puede tener su data lake, ¿no? Entonces puede tener un BigQuery o cualquier cosa, un S3, no sé, lo que quieran ahí. Muchos datos, estructurados, no estructurados, teras, petabytes de datos. Fantástico. No tiene sentido ponerme a replicar datos de ahí para hacer algún tipo de análisis. Entonces, simplemente con estas herramientas puedo virtualizar el dato y lo puedo unir ese dato virtualizado con otro dato, por ejemplo, que venga del ERP transaccional. Entonces, puedo unir, hacer un join, una vista analítica, un cálculo, ¿no? Un análisis predictivo, ¿no? Sin necesidad de traerme el dato. Y eso está muy bueno, eso reduce ineficiencias y aumenta la calidad de los datos. Entonces, HANA Cloud tiene esa capacidad, por un lado, de almacenar, por otro lado, de integrar. Cuando hablamos de calidad de los datos, es, bueno, ¿cómo hago el gobierno de los datos, la limpieza de los datos? ¿Sí? ¿Cómo creo, digamos, una capa semántica de los datos que haga sentido al negocio? ¿Sí? Y ahí tenemos dos herramientas, ¿sí? Muy importantes. Acá me estoy concentrando, obviamente, en las herramientas cloud, y que son las que, donde está toda la estrategia de esa apuesta, pero
seguimos, ¿no? Ahí hablando de BW y demás. Pero dos herramientas importantísimas son SAP Data Intelligence. Data Intelligence es la herramienta de integración, virtualización, limpieza, catalogación, profiling, preparación, ¿sí? Linaje de datos por excelencia, toda la misma herramienta. Y después tiene una parte también de inteligencia artificial, o sea, porque tiene sentido que una vez que tengo los datos todo limpitos, todo bien, puedo entrenar modelos, puedo correr modelos de inteligencia artificial en la misma herramienta, pero Data Intelligence claramente es una herramienta sumamente intuitiva para armar, orquestar y gobernar los datos, ¿no? Pero Data Warehouse Cloud, que está aquí también, es el Data Warehouse, es el Business Warehouse, ¿no? Entonces tenemos el Data Lake, donde están los datos crudos, pero el Business Warehouse es el que le da sentido al negocio a los datos, que le ofrece la capa de negocio. Y el Data Warehouse Cloud, a diferencia de, por ahí lo que conocen de BW, Data Warehouse Cloud lo puede usar un usuario de negocio. O sea, un usuario de negocio con algo de conocimiento puede manejar un Data Warehouse, algo impensado en el BW que es muy técnico. Entonces, el Data Warehouse Cloud permite también dar calidad a los datos, porque permite también hacer limpieza de datos, ¿sí? Pero también permite crear modelo de datos, ¿no? Y la semántica para que el negocio después los pueda consumir. O sea, Data Warehouse Cloud es una herramienta de autoservicio. O sea, lo importante de todo esto es para el uso, ¿sí? El uso tiene que ver mucho con el autoservicio, o sea, que un usuario final pueda utilizar la herramienta por sí mismo sin depender de IT. O sea, Data Warehouse Cloud también tiene las mismas capacidades de conectividad de HANA Cloud, más parte de las capacidades de integración de Data Intelligence. Por eso digo que las cosas empiezan como empezar a fusionar, ¿no? No es que necesito tener todas las soluciones que estoy viendo acá, dependiendo del caso, si puedo usar una, dos, tres o todas. Pero Data Warehouse Cloud también tiene esa capacidad de integración de datos, de virtualización de datos, ¿sí? Puedo armar flujos de datos también, data flows. Entonces, realmente es muy buena, tiene limpieza de datos y me permite armar el modelado de negocio muy fácilmente. Toda una herramienta visual, drag and drop, muy sencillo. Hemos hecho algunos talleres con clientes este año, gente que inclusive no era técnica y quedó maravillada. Y después, por último, foco en usabilidad propiamente dicha para el usuario del negocio, es SAP Analytics Cloud, ¿no? SAP Analytics Cloud, ya conocido en el mercado, no es solo una herramienta de Business Intelligence, ¿no? Sino que también la misma herramienta tiene planificación, puedo hacer planificación, ¿sí? Y también tiene análisis predictivo embebido. Y predictivo para usuarios que no son data science. O sea, cualquier usuario de negocio puede hacer una predicción, un análisis de churn, una planificación predictiva financiera. Bueno, puede hacer con ya, digamos, herramientas embebidas que de una forma muy fácil alguien tenga insights hacia el futuro. Si tengo Data Science, ahí me meto en Data Intelligence o en la nueva AI Foundation, ¿sí? Que salió ahora hace poquito, que es como un extracto de Data Intelligence, una plataforma separada, bastante avanzada, le diría, por no decir la más avanzada que hay hoy en el mercado por las tecnologías que está utilizando, donde ahí, bueno, ahí pondré los científicos de datos a hacer todo ese tipo de análisis, ¿no? Pero básicamente SAP Analytics Cloud está pensado para un usuario de negocio que no tiene conocimientos de ciencia de datos, se pueda fácilmente conectar a los datos, por ejemplo, del Data Warehouse Cloud. También puedo conectar directo, si quiero, a la fuente y empezar a armar reportes, hacer planificación financiera, ¿sí? Y hacer modelos predictivos. ¿Sí? Y esto es lo que da el valor. ¿Tá? Esto es lo que da el valor. Te escuchaba y es más, creo que repasaste un poco todas las soluciones. Ahí vas de vuelta y creo que en la fórmula no está, pero está implícito, ¿no? Que es la agilidad y la usabilidad de cada una de las soluciones para que esto cada vez se potencie más, ¿no? Porque hoy en día
esto que vos decías del Big Data por tener un Big Data y demás, hay un concepto de mínimo producto viable, de prototipado, de probar, equivocarme y sobre eso seguir, y me parece que la agilidad y la usabilidad de que el usuario esté probando, esté construyendo un data warehouse, explotándolo directamente, es incalculable, ¿no? Sí, no, muy bueno que decís, Sergio. Por un lado, la nube te habilita a hacer eso, ¿no? O sea, ponerme a probar instalando, no sé, un business warehouse on-premise, ¿sí? El típico BW, instalarlo on-premise, con todo lo que eso lleva, configurar, instalar todo, solamente para jugar y probar, claramente no es viable, ni para una solución de SAP, ni no SAP, digamos, ¿no? Entonces, No, sí. la verdad que hacer esas implantaciones a veces en sitio, ¿no? On-premise, no permiten justamente esa prueba, ¿no? E innovar y probar y jugar. La nube te permite eso, ¿no? Entonces, ya de por sí la nube te habilita el tema de, ver, lo pruebo y, buenísimo, y lo uso, ¿no? Entonces, la nube te da la accesibilidad. Pero por otro lado, como conté antes, lo que está haciendo SAP es poniendo herramientas que antes estaban solo bajo el dominio de IT, ponerlas a disposición del usuario final. Por eso, tanto SAP Analytics Cloud es puramente usuario final, para armar reportería. Obviamente, IT puede hacer una configuración, una conexión, pero después los reportes lo puede armar fácilmente un usuario final con algún conocimiento, ¿no? Básico, ¿no? Es como tengo los datos en el Excel, armarme un grafiquito. Pero en SAP Analytics Cloud puedo hacer también planificación, puedo hacer análisis predictivo, y por ahí nunca en mi vida me enseñaron que es una regresión lineal, ¿no? Pero esto lo hace. No necesito saber eso. Y por otro lado, el Data Warehouse Cloud es muy interesante porque en la misma herramienta integro los datos, limpio los datos, ¿no? Que ahí puede ser del dominio de IT, pero después puedo crear la capa semántica del negocio, y eso lo puedo hacer de un usuario de negocio, un funcional por ahí del negocio, ¿no? Con un poco de conocimiento, pero ya no necesito hacer IT, no es algo técnico, no necesito programar, no necesito hacer nada. Y una novedad de Data Warehouse Cloud para los clientes, esto es bastante nuevo, para los clientes que tengan BW, puedo importar los modelos de BW Data Warehouse Cloud, o sea, los modelos en BW que están hechos en ABAP, todo eso, los puedo subir a Data Warehouse Cloud. Acabamos de agregar lo que se llama un BW Bridge, o sea, un bridge a BW, para tratar de chupar esos modelos de BW viejos, ¿no? Y llevarlos a algo moderno como es Data Warehouse Cloud, ¿no? Para ayudar en esta transición, ¿sí? Eso obviamente que es más técnico, pero a lo que voy es que Data Warehouse Cloud tiene funcionalidad de que un usuario tiene la capacidad de hacerlo autoservicio. HANA Cloud obviamente es un poco más técnico, te está metiendo más a nivel base de datos. Esto HANA Cloud sería más del dominio de IT, por decirlo así, ¿no? No tanto de el usuario final, pero es la herramienta que tiene IT para tener los datos en un mismo lugar. Tiene HANA Cloud, que no lo conté antes, tiene almacenamiento hot, o sea, in memory, en RAM, almacenamiento tibio, en disco, ¿sí? Estado sólido, pero también tiene un data lake, ¿sí? Entonces, no necesito almacenar todo in memory. En Data Lake puedo almacenar petabytes de información y es un Data Lake estructurado, o sea, puedo, digamos, almacenar grandes volúmenes de información estructurada, aunque también archivos y documentos, pero, digamos, imagínense, puedo almacenar todos los datos transaccionales, ¿no? Los puedo meter ahí adentro y simplemente buscar los datos de la forma que los sé buscar, ¿no? Con un query, ¿sí? Y bueno, Data Intelligence es una herramienta, obviamente, más también para TI, ¿sí? Y para los data science, o sea, para ingeniero de datos y científico de datos, pero también con una interfaz de usuario, ¿no? Y con una forma de integrar más los datos y modelar los datos realmente muy, muy sencillo y visual. Es todo gráfico, o sea, tanto en Data Intelligence como en HANA Cloud, como en Data Warehouse Cloud, como en SAP Analytics Cloud, todo el entorno de trabajo es gráfico. Es drag and drop, son objetos que se conectan. Bueno, la verdad que están muy, muy, muy buenos. Y bueno, y no sé si, Sergio, tenés alguna pregunta más. No, digamos que lo primero que veíamos es que es un gran desafío para la gente de IT, digamos, la gobernanza de datos, realmente. Luego lo que vemos es que todas estas herramientas de SAP son más ágiles y usables
y tienen una interfaz más amigable para el usuario del negocio, sobre todo. Exactamente, exactamente. Y bueno, y cualquier, digamos, consulta o duda que tengan, la audiencia puede hablar con Sergio, con Francisco, que también está acá, acercar las preguntas, que les puedan mostrar las soluciones, obviamente, para que vean todo esto que les estoy contando así en el aire, que lo puedan ver en la realidad, pueden hablar con nosotros, así que ahí a disposición Sergio y equipo. ¿Mm? Bien, de nuestro lado, obviamente agradecerles a todos por su tiempo, por escucharnos, a vos, Pablo, principalmente por el espacio y la presentación. Y bueno, los dejamos y esperamos que puedan haber disfrutado de la sesión y los días y las sesiones que continúan, ¿sí? Muchas gracias a todos. Gracias. Chau, chau. Adiós.